como ustedes saben, porque ha sido comunicado previamente, desde hace unos días tenemos un problema en la velocidad de la certificación médica tradicional con respecto al momento en que se produce el diagnóstico de un nuevo contagio. Eso está generando, por lo tanto, dificultades en el caso de los trabajadores, tanto los que están trabajando como los que están de licencia, para poder activar su certificación y, por lo tanto, ampararse al subsidio por enfermedad que brinda el Banco de Previsión Social. En función de ello, desde la semana pasada, las autoridades del Ministerio de Salud Pública, junto a las del Ministerio de Trabajo, al Banco de Previsión Social y a GESIC, hemos estado trabajando en la elaboración de un procedimiento que permita la certificación por vía electrónica. Es un procedimiento excepcional. En ese sentido, está elaborado y firmado el decreto que establece cuál va a ser el mecanismo que va a ocurrir a partir de en estas horas. O sea, va a haber, para decirlo de manera más clara, un botón accesible a cualquier ciudadano que va a estar disponible en una dirección electrónica que se va a informar en estas horas y que además va a estar disponible en las páginas web de las tres instituciones, tanto del Ministerio de Salud Pública, del Banco de Previsión Social como del Ministerio de Trabajo, con lo cual cualquier ciudadano solicita a partir de una situación de diagnóstico, solicita la certificación. Y a partir de allí se opera el mecanismo coordinado entre el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social. Así que esto en términos generales es el anuncio. Yo le voy a pedir al ministro Salinas y luego al presidente del Banco de Previsión Social, el doctor Cabrera, que puedan ahondar en los detalles y después abrimos a las preguntas que ustedes quieran formular. Gracias, Pablo. Buen día para todos. Bueno, esto es una iniciativa más que se enmarca dentro de la respuesta para el primer nivel de atención. Con estas son 10 medidas que se han tomado para reforzar el primer nivel de atención y dar respuesta. Esto descomprime el primer nivel de atención. Por supuesto, se trata de una norma que es transitoria en función de la situación epidemiológica actual. Va a tener una vigencia por 30 días y prorrogable cada 30 días de acuerdo a la evolución que tengamos, que esperemos sea la mejor. Y dicho esto, el procedimiento básicamente es la página web donde la persona que está diagnosticada por un test, ya sea antigénico o PCR positivo, tiene que hacer la solicitud de deseo ser certificada, ¿no? Porque hay personas que no tienen acceso al seguro de desempleo o no tienen la edad para trabajar. Entonces, se hace la solicitud y eso se refrenda, digamos, contra la base de datos de resultados positivos del Ministerio de Salud Pública, verificando la fecha del diagnóstico, verificando la cédula de identidad, que no haya duplicación, el estado vacunal, y entonces en ese momento se le va a dar, digamos, de forma tácita ese certificado. Digamos. Frente a la evidencia del test positivo, se les va a otorgar determinada cantidad de días de licencia. Entonces, eso es el mecanismo y entonces se le pasa al Banco de Previsión Social. De esta manera se va a agilizar muchísimo y se va a descomprimir esa consulta. Por cierto, que como siempre hay excepciones, puede ocurrir que una persona necesite más días de lo que este certificado primario está indicando. Pero de todas maneras es un gran paso para que no pierda celeridad el proceso para acceder al subsidio por enfermedad por COVID-19. Bueno, muy bien, buenos días para todos. Desde el punto de vista del Banco de Previsión Social, lo que estamos haciendo es, a partir de este decreto y de manera excepcional, incorporar un nuevo camino para solicitar la certificación, el subsidio por enfermedad.
Hasta ahora teníamos una certificación médica que implicaba un acto médico, que es el trámite normal al cual todos conocen. A partir de ahora, además de la certificación médica, vamos a recibir la solicitud de certificación de un trabajador que tuvo un test positivo de COVID. Como bien explicaba el ministro, los ministros, esa comunicación al banco le va a llegar con la información del estado vacunal de la persona, que lo informa Salud Pública, por lo cual ya sabemos cuáles son los días que le corresponden de licencia, en mérito a su estado vacunal, y en función de eso nosotros disparamos el mecanismo tradicional, que es solicitarle a la empresa que se nos informe el último día trabajado y a partir de ahí realizar la certificación. En caso que la persona, el último día trabajado no coincida con trabajo efectivo, por ejemplo porque la persona estaba de licencia, vamos a tomar la fecha de la solicitud y un ficto que tal vez sea de un día menos, previendo el momento de la solicitud hasta que no llegó. Y a partir de ahí será la notificación. Naturalmente, la persona que obtiene un certificado positivo de COVID y tramita así la certificación, puede, como decía el ministro Salinas, seguir siendo atendido por médico, haber tenido complicaciones, en definitiva, haber un acto médico que nos va a ser informado a posteriori. Y en ese caso, si hubiera disonancia entre el test y el acto médico es el que va a terminar definiendo la situación del subsidio de esa persona. A grandes rasgos, este es el camino que hemos buscado para solucionar un problema que es de los prestadores de salud, ¿verdad? Como decía el ministro, es un problema que está antes de ingresar al trámite, pero bueno, que nos parece que es una ayuda que va a ser bienvenida con el resto de las medidas que el Ministerio de Salud Pública ha tomado. Básicamente es eso lo que tenemos para comunicarle desde el punto de vista del Banco de Previsión Social.